tema del día de hoy es... Descubrieron mi infidelidad. ¿Qué debo hacer? Descubrieron mi infidelidad. ¿Qué debo hacer? Algunas personas nos han escrito también contándonos que descubrieron o que más bien cayeron en infidelidad, y no necesariamente porque les descubrieron quieren dejar esa infidelidad, sino porque realmente saben que han dañado el corazón de la otra persona y a veces sin ser descubiertos prefieren cambiar antes de que sea demasiado tarde. Por esa razón es de que se acercan o apelan a la misericordia de Dios y quieren tener una nueva oportunidad. ¿Tú qué puedes decirle a una persona que ya cayó? Y encima, como nos cuenta la hermana, cuya carta vamos a leer para ti, y está pidiendo consejo esta hermana, ¿qué es lo que le recomiendas hacer a una persona? Miren, este tema que es obviamente de la vida real. Delicado, ¿no? Un poco delicado también, ¿no, Pepe? Sí. Bastante delicado, y también está ocurriendo en mucha gente. Ahora, la persona que nos escribe es una persona que tiene un conocimiento de Dios, una persona que ha estado participando en alguna parroquia, que ha entregado en algún momento de su vida a Dios y ahora mismo se siente deprimida, afligida, no sabe qué hacer. ¿Cómo resolver los casos de infidelidad? Ahora, lo que vamos a compartir aquí es cosas fuertes, para mayores de 14 años, y si usted está con un niño, pues tendrá que orientarle en lo que va a escuchar, porque son cosas, como digo, repito, un caso bastante delicado, fuerte. La hermana ha sido muy explícita en todo lo que ha vivido, y entonces obviamente estamos en radio y somos prudentes con lo que vamos a compartir, pero sí, para que podamos entender bien el tema, tendremos que ir a un nivel ya de lo que está la realidad, la cruda realidad de lo que esta mujer está pasando. Inesita, tenemos una carta, una situación un poco difícil, una carta escrita con mucho dolor de una joven que aún no se explica por qué está cayendo una y otra vez en la infidelidad. Sí. Una joven de parroquia convertida, ¿verdad? Se supone. Sí. Una persona que realmente ha sufrido mucho y que quiere ser diferente, ¿no? Uh-huh. Una persona que de repente por muchos puede ser despreciada. Pero recordemos que había una mujer que se sentía así, ¿no? Que no era simplemente infiel, sino que era la que producía la infidelidad, ¿no? Esta mujer, María Magdalena, se sintió totalmente perdida, se sintió basura, se sintió mala, tenía vergüenza. Recordemos que las mujeres, por ejemplo, como aquella samaritana que había tenido 5 maridos o 5 hombres y ninguno había sido realmente su esposo, salía al pozo al mediodía, al pozo de Jacob, al mediodía a sacar agua porque tenía vergüenza de que encontrarse y cruzarse con las mujeres que normalmente sacaban agua del pozo más temprano para cocinar. Ella salía a la hora en la que la gente estaba bajo sombra, porque era el mediodía donde el sol golpeaba en el desierto. Así pasaba con este tipo de mujeres como la samaritana, como María Magdalena y cuantas otras más que han sido repudiadas por la sociedad. Y el día de hoy hay una joven que nos ha escrito, una joven que siente algo así y está tratando de entender por qué es que ella ha caído en infidelidad. Bueno, Inesita, ¿compartimos la carta? Así es, empezamos. Vamos a ver. Nos dice esta hermana, no voy a decir su nombre tal como está aquí, por una cuestión de guardar la confidencialidad. Uh-huh. Vamos a ponerle, a ver, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle Rosita, ¿ok? Ok. Rosita, dice: mi nombre es Rosita y tengo 29 años de edad. Esta hermana nos escribe desde Centroamérica. Dice: quiero invocar al Espíritu Santo para que me ayude a expresar de la manera lo más claro posible y me ayude a ser entendida. Nos cuenta, empieza diciéndonos esta joven: cuando era niña, 2 tíos en distintos tiempos se aprovechaban de mí. Está hablando en el ámbito sexual y dice que sí abusaron de ella, pero que sus papás nunca se enteraron de lo sucedido. Y dice: yo creía que la mala era yo y que si se enteraban se iban a enojar mucho conmigo y no decía nada.
Cuando me di cuenta que los malos eran mis tíos, me dio miedo la reacción de mi papá hacia mis tíos y preferí no decir nada. Crecí sintiendo que me tenía que someter a los deseos de los demás porque había algo malo en mí y por esa maldad tenía que obedecer y caer. Nunca me sentí bonita y me gustaba cuando me lo decían. Quería que otros me hicieran creer que yo valía y que era merecedora de cariño. Quería que otros hicieran lo que yo no hacía, es decir, apreciarme. Empecé mis estudios a los 4 años, los de primaria, y luego la preparatoria a los 13, y la carrera la empecé a los 16 y la terminé a los 21. Trabajé 3 años y me fui a estudiar una maestría a los 25 y terminé la maestría a los 27 años. Y hace 2 años soy profesora de una universidad. Mi primer novio lo tuve a los 15 años, poco antes de salir de la prepa, y no era muy cariñoso, pero de pronto empecé, al principio no era muy cariñoso, pero después sí se quería exceder este novio, nos cuenta ella, pero empecé a asistir a un grupo juvenil, nos cuenta nuestra hermana. Ella nos dice que no tenía mucha formación. Dice, creo que iba por estar en un grupo de jóvenes y a veces ni siquiera íbamos a misa. La primera vez que mi novio se quiso propasar conmigo me quedé pasmada. No fue nada agradable, me quedé pasmada, no hice nada, pero no me dejé porque simplemente no me pude mover. Y dice que ella, como que este muchacho logra al final propasarse con ella y ella dice que esto se hacía más frecuente y ella nos cuenta por acá, dice, yo sabía que estaba mal, pero no podía decirle que se detuviera, y esta situación también en la carne empezó a agradarme, dice, y bueno, y hasta que esta muchacha, esta joven a los 18 años, pierde su virginidad, nos está contando por acá. Por eso les digo, hermanos, esto es un poco duro. Es una joven que ha tenido esta valentía de contar realmente lo que estaba pasando. Y bueno, pero dice que no sintió realmente alegría. Al contrario, cuando ella tuvo relaciones sexuales, solamente sintió culpa y más culpa. Y eso era, dice, lo que sentía. Pero cuando ella tenía 6 años con este novio, él le confesó a ella, miren, cuando ya tenían 6 años de novios, con su primer novio, él le confesó a ella que le había sido ya infiel. Cambiar mi vida entre tus manos, Jesús. Inesita, ¿cómo ves esto hasta este momento? ¿Cómo ves esta joven? Primeramente ella ha sabido analizar, ¿no?, su pasado. Qué bueno, porque ese es el primer paso, ¿no? Darse cuenta, de tratar de descubrir por qué ahorita, en estos momentos, ella es infeliz, por qué esos sentimientos de culpabilidad, de sometimiento, esa infidelidad que ella va llevando. Entonces ella, me encanta de verdad que haya descubierto durante toda su vida, ¿no? Desde pequeñita se haya dado cuenta del abuso sexual que sufrió, de lo que ella sentía, pensaba, de cómo ella se veía a sí misma, porque eso permite que haga un análisis, ¿no? Y que pueda decir y tratar de entender por qué ahora ella es más bien la infiel, ¿no? Y que quiera salir. O sea, eso es lo más importante, pienso yo, Pepito, que ella lo que quiere es desatarse, sacar de su corazón la infidelidad, sacar de su corazón todos estos sentimientos que la agobian, y ha hecho una introspección y un recuento de su historia muy buena. No, me parece. Sí, ha analizado bastante. Sí, ella. Se ha analizado lo que le ha ocurrido y muy bien. O sea, creo que es un buen paso
Un buen paso que bueno, nos ayuda a todos, ¿no? A que cuando queremos salir adelante, desatarnos de las ataduras del enemigo, desatarnos de las ataduras de la carne, pues analizar de dónde viene, cómo es que empezó, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz? Y sobre todo, ¿no? Una de las cosas importantes que ella hace, pues pide el Espíritu Santo. Amén. Pide el Espíritu Santo para poder hacer esto. Entonces, porque el Señor vino pues a salvarnos, ¿no? Así es, a buscar lo que estaba perdido, dice la palabra. Uh-huh. Y bueno, nos dice esta joven, entonces que su novio, después de 6 años de noviazgo, le confesó que era infiel. Y ella dice acá, yo quería saber todos los detalles, pero no me los dijo. Solo me dijo que me quería a mí. Dice por acá, después de un tiempo lo perdoné y seguimos 1 año más. Yo ya había terminado mi carrera y me había dado ya mi anillo de compromiso. Planeábamos casarnos. Un día de la nada me dijo que se iba a casar con otra porque en una borrachera había tenido relaciones sexuales con ella y que por las costumbres de nuestra tierra debían de casarse. No lo podía creer. En ese caso, dice, yo tenía ventaja sobre la otra. Teníamos 4 años de mantener relaciones sexuales y sentí morirme. Quería que me dijera, como la vez anterior que me amaba a mí. Quería saber, como dicen aquí, hasta de qué color era la ropa de la otra, por no decir otras palabras que ya no las puedo repetir por acá, pero dice cómo fueron los besos, si les gustó más que como yo la besaba, como él me besaba a mí, en fin, quería saber hasta el último detalle, sentí morirme, lo buscaba, le suplicaba que volviéramos, pensé hacer 1000 locuras, gracias a Dios no las hice y él se casó. Tremendo. Wow. Continúa. Qué tremendo, de verdad, sí, ¿no? Sí. Dice, después de 6 meses que terminamos, empecé a andar con alguien más. No quería al muchacho, solo quería olvidar. Volví a tener relaciones, me sentía basura. Una vez más me invadía el sentimiento que los demás podían y debían hacer lo que quisieran conmigo. Fue una relación tormentosa que duró 7 meses. Decidí irme lejos. Me fui a estudiar la maestría a otro estado. Seguía pensando en mi primer novio y en unas vacaciones regresé. Nos citamos y volvimos a caer. Y me sentía todavía más despreciable. No comprendo. ¿Con quién volví a caer? Con el novio con el que había estado. Con el segundo. No. Claro, con el segundo, exactamente, ¿no? Okay. Volvió a caer con el segundo novio, dice acá, me sentía más despreciable, en la maestría empecé a tener problemas interpersonales, me di cuenta que la imagen que reflejaba era de una mujer fácil, me daba cuenta que era envidiosa, soberbia y decidí, aquí viene la cosa, dice, decidí confesarme. Lo hice e ingresé a un grupo de oración y las cosas empezaron a mejorar. Inicié mi vida de oración, realizaba ejercicios espirituales y visitaba al Santísimo todos los días. Comulgaba frecuentemente y fue la mejor etapa de mi vida. Caso difícil, ¿no? Ajá, sí, mira, y a mí me llama la atención cómo permanece ese sentimiento de dejarse abusar, ¿no? Permanece a raíz de ese abuso que tuvo desde pequeñita, ¿no? Así es, sí. Como ese sentimiento de culpabilidad y sometimiento continúa con el primer novio, con el segundo, ¿no? Y eso es, la herida, pues, ¿no? La herida causada por el abuso sexual. Una herida no curada, ¿no? No curada, ¿no? Y eso, como se ve en la vida de los seres humanos, de nosotros, ¿no? Una herida no curada va a herirnos, seguir hiriéndonos a nosotros mismos y después nosotros a los demás, ¿no? A tal punto de que ella, mira, por ese sentimiento de que los demás podían hacer con ella lo que quisieran, ¿no? Que tenían todo el derecho de poder hacer con ella, con el cuerpo de ella, lo que quisieran, pues la imagen que ella transmitía en la maestría, ¿no? Donde estudiaba, era de una mujer fácil. Exacto. Entonces, ahí démonos cuenta, ¿no? Y esto nos sirve a nosotros los católicos cristianos, darnos cuenta que cuando vemos una joven, ¿no? Y decimos, ay, esa chica
chica está con todo el mundo, con cualquier muchacho, y lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Criticar y juzgar, señalar, ¿no? Pero imagínense, o sea, si nos podemos estudiar su vida, ha sido una persona con heridas en el área sexual, definitivamente. Sí. Con una autoestima tan baja. Una chica que ya no le encuentra el sentido a poder defenderse, ¿no? Guardar su dignidad de mujer. Qué difícil. Bueno, esta joven, lo importante aquí que nos dice que ella se decidió confesarse, hacía ejercicios espirituales, visitaba al Santísimo todos los días. Hacemos un resumen. Ella tuvo un novio con el que permaneció primero 6 años y de ahí tuvieron unos meses más después que él le dijo que había sido infiel. Y por último el novio al final le dice que se casa con otra. Después estuvo con un chico. Tanto con el novio anterior como con este muchacho también empezaron a caer en la lujuria, se dejaron arrastrar por la lujuria y empezó ella a sentirse así sucia, culpable y empezó a tener problemas interpersonales. Decidió alejarse de este último muchacho, del segundo, pero regresó y volvieron a caer. Pero ahí ya dice ella, decidí confesarme, lo hice e ingresé a un grupo de oración, las cosas empezaron a mejorar. Inicié mi vida de oración, nos dice esta joven. Amén, qué lindo. Pero dice por acá Inés, continúa diciendo que ya cuando ella ya estaba en el camino, ¿no? Dice que ella nos cuente por acá de que fue la mejor etapa de su vida. Así lo dice, sí. Así dice. Esas son sus palabras. Y dice, acepté como novio a un muchacho que se consideraba ateo. Wow. Yo me sentía tan llena de Dios que consideré que podía convencerlo. Consideraba que si le platicaba y lo acercaba un poquito a Dios, no iba a poder resistir y terminaría siendo conquistado por Dios. Y creo que fue así. Desafortunadamente el mundo me empezó a jalar nuevamente bajo el pretexto de la carga académica. Ya no iba tan frecuente a la iglesia y las demostraciones de cariño con mi novio eran cada vez más íntimas y volví a caer en este pecado de lujuria. ¿Qué tal metida de pata, no? O sea, metida de pata, estás con el Señor, estás ahí, en tu vida espiritual comienza a crecer todo y viene la tentación, pero redondita, y que falta de discernimiento también, ¿no? Sí. Falta de discernimiento. Viene la tentación así redondita, envuelta en papel de regalo, novio ateo. Novio ateo. Y eso, ¿qué? O sea, de verdad que el gusto a veces nos ciega. El gusto, la atracción física nos ciega, o el simplemente que me encanta su personalidad nos ciega y no vemos ese punto tan importante, Pepe, que lo repetimos y lo repetimos 1000 veces y no nos vamos a cansar de repetirlo. O sea, definitivamente caliente con caliente da caliente. Así es. ¿No? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, caliente con frío, que era esta joven que estaba caliente en el Señor, ¿no? Estaba firme en su fe. Con frío, pues con un novio encima se consideraba ateo, ni siquiera como que tuviera alguna puerta abierta, ¿no? Para creer. No, así, 2 polos opuestos. ¿Y qué da? La tibieza y después el alejarse de Dios de esta niña, ¿no? De la joven. Así es. Y bueno, nos dice ahora Inesita de que, como nos está manifestando, ella vuelve a caer con este joven, pero dice, me confesaba, nos proponíamos no hacerlo y volvíamos a caer y me volvía a confesar, pero poco a poco los tiempos entre caída y confesión eran más largos. Mi novio no había hecho su primera comunión, lo animé a que lo hiciera, no como requisito para casarnos, sino como parte de su formación católica. Me sentía muy enamorada. Ya había terminado la maestría, había regresado a mi lugar de origen, trabajaba desde mi casa y convivía mucho con mi novio. Él se llevaba muy bien con mis papás y yo ya quería casarme. Él se convenció de hacer su comunión y estaba feliz. Sentía que lo había acercado a Dios, pero sucedió que tuve que irme a trabajar a otra región. Me costó mucho separarme de mis papás, de mi tierra y de mi novio.
Los primeros meses fueron muy difíciles, pero poco a poco la carga de mi trabajo me empezó a jalar. Mi novio me iba a visitar a pesar de que estaba en su catequesis y que sabíamos que estaba mal seguir cayendo en relaciones sexuales. Llegamos a ir juntos a un retiro. Wow, fueron juntos a un retiro, dice, y entendíamos que ya no debíamos hacerlo, pero la carne, el deseo era más fuerte. Teníamos planes de boda. Y en octubre del 2008 empezó un nuevo semestre en la universidad donde trabajo. Conocí a un alumno que me gustó, que me atraía, pero luchaba con el sentimiento porque consideraba que no era correcto. Las cosas con mi novio empezaban a ir mal. La distancia hacía estragos en nuestra relación. Lo único que nos hacía sentir juntos era la lujuria. Descuidé la relación porque el trabajo me absorbía cada vez más y mientras más lo hacía, mal iban las cosas con mi novio. Mejor me relacionaba con el alumno. Wow, un cuarto hombre en la vida de esta joven, ¿no? El primero que la dejó porque se casó con otra, el segundo con el que trató de olvidar al primero. Luego, al caer ella por segunda vez en este pecado de lujuria, se confiesa, conoce a este tercer joven con el que ya sí se sintió enamorada y pensaba casarse, pero por los temas de cambio de lugar de su trabajo, la relación empieza a ir mal y se enamora o se siente atraída por una cuarta persona que viene a ser su alumno. Wow. Esto está duro, Inesita. Así es. Wow. Y bueno, dice por acá, las cosas mejor me relacionaba con el alumno y el alumno empezó a ir a mi departamento donde vivía. Solo conversábamos, tomábamos té, escuchábamos música y la pasábamos muy bien. Deseaba un beso suyo, un abrazo, un acercamiento, pero no pasó. De octubre a diciembre estuvimos así. Y de pronto, dice, notaba que yo le gustaba y eso hacía que me interesara más en él. Sin embargo, tenía presente que era mi alumno y aunque tenía la misma edad que mi novio, ¿no? Dice que ella es mayor por 4 años, tanto hacia el alumno como con su novio. Dice, intentaba yo controlar mi gusto por él, porque yo tenía novio y las cosas ya no iban muy bien, yo ya no tenía el compromiso. Mi novio estaba preparándose para su primera comunión con la intención de planear después la boda. Llegué a ser directora de tesis de mi alumno, incluso aún lo soy, dice por acá. Dios mío. Y dice, no sabía qué hacer. En mi casa todos esperaban que ya me casara con mi novio, pero yo ya no estaba convencida de querer hacerlo y me sentía confundida entre mi alumno y mi novio. Supuestamente en ese diciembre mi novio me iba a pedir, pero no lo hizo. Su familia no le dio importancia. De hecho, su familia se interponía a nuestra relación. Y regresé en enero a trabajar con el pretexto de felicitarme por el año nuevo. Mi alumno me fue a ver a mi departamento y bueno, ahí caímos nuevamente, o sea, ella ahora le fue infiel al novio con el que se iba a casar. Y me preguntaba, ¿qué estaba haciendo? Me sentí muy mal, estaba poniendo en riesgo mi relación con mi novio y mi trabajo. Intentamos poner distancia con el alumno, pero no pudimos. Teníamos muchos pretextos para vernos, clases, asesorías, tesis, y cuando me di cuenta, ya andaba con 2 hombres al mismo tiempo. Fui novia de mi alumno a escondidas, obviamente. Vivía una doble vida. Al principio me decía yo misma que solo sería por un tiempo, pero cada día me encariñaba más con mi alumno y dejaba de amar a mi novio. Encontraba más complemento en mi alumno que en mi novio. Y seguíamos cayendo en lo mismo, en el mismo pecado. Pero dice, sé que no está bien, pero con él fue distinto. Porque no me sentía no solamente usada, sino que también me empecé a sentir ilusionada. Había una conexión y no solamente era carne, empecé a sentirme mejor con él. Y yo, dice, yo me sentía por acá casada, como si estuviéramos casados y todo era perfecto con él. El problema es que yo tenía realmente novio. Me sentía culpable por engañar a mi novio, pero no quería dejar a mi alumno.
Había decidido que no lo quería dejar. Me sentía mejor con él. Teníamos objetivos en común. Estudiar un doctorado, investigar, en fin. El futuro que yo quería coincidía más con el futuro de mi alumno que con el de mi novio. Y decidí seguir con mi alumno y terminar con mi novio. Pero, ¿cómo hacerlo? Recordaba el dolor que me había causado mi primer novio y me decía a mí misma que no debía causar el mismo dolor a alguien más. Viví 5 meses de doble vida y cuando estaba con mi novio procuraba no besarlo. Hasta que, hermanos, algo pasó en la vida de esta mujer. Algo que empieza a desenlazar las cosas, Inesita. Wow, esto parece como una novela. Estamos convirtiendo esta carta que nos envía esta hermana oyente de Centroamérica, una joven que sufrió el abuso de sus tíos cuando era niña y que ya cuando es joven, un cuarto muchacho en esta parte de la historia, tiene actualmente en esta parte de la historia un novio con el que ya se iba a casar y tiene en el lugar donde trabaja, que es en otra ciudad donde prácticamente vive ahí, tiene también otro novio con el que es infiel, obviamente, con el que está y se siente muy culpable, y con ambos cae en este pecado de la lujuria, teniendo relaciones sexuales. Ella dice que vivió esta doble vida, ¿no? Inés, qué duro, qué difícil. Sí. Bueno, difícil. Ahí vemos que ya había retomado el camino, ¿verdad? Había tomado el camino, estaba de lo más bien. Y bueno, pues comenzó a darle se enamoró cabida de la persona equivocada, ¿no? Exacto, sí. Se dejó llevar sin ningún discernimiento. Dice, cuando estaba con mi novio, dice, procuraba no besarlo, no abrazarlo. Pero cuando me iba a visitar, nos dice nuestra hermana, cuando el novio la iba a visitar, ese novio insistía. El novio insistía y nos dice por acá algo más. Dice, insistía que tuviéramos relaciones sexuales y yo accedía y me sentía como una prostituta. Con mi novio me sentía obligada. Con mi novio me sentía obligada y con el alumno, ella dice, más bien con él yo sí quería estar, pero con mi novio me sentía obligada. Mi alumno sabía que yo tenía novio, pero yo le decía que ya no tenía nada que ver con él. Cuando me visitaba, se dormía en otra parte, dice, quería terminar con él. Bueno, dice, en periodo de exámenes, mi alumno llegaba a dormir en mi cuarto. No siempre eran relaciones sexuales, sino que ya nos gustaba estar juntos, dice por acá, dormir abrazaditos, dice esta joven. Y lo que estoy intentando decir, dice esta joven, es que con mi alumno me sentía totalmente complementada y estoy enamorada de él. Sucedió que mi novio descubrió el engaño. Terminamos mal. Actualmente, mi ahora exnovio está casado y su esposa en su 5º mes de embarazo. Ruego a Dios que le vaya muy bien. Wow. Dice, ahora mi novio es mi alumno y estoy muy feliz con él. Y ya no es alumno, ya es egresado. Tenemos muchos planes juntos, queremos casarnos este año. Su familia me conoce y acepta. Mi familia lo conoce y acepta, aunque las familias no saben que hemos dormido juntos y que hemos caído. Todo estaba bien, pero el enemigo ha vuelto a meter su cola. ¿Qué pasó? Sana mi herida. En agosto del 2010, mi alumno, ahora mi novio, ha empezado a hacer su maestría y ya no nos vemos todos los días, ya no comemos todos los días, ya no estudiamos juntos, ni podemos convivir tanto porque él está en otra ciudad. Yo voy a su casa y convivo con su familia. Cabe mencionar que aunque voy a misa regularmente, no comulgo. Desde hace 2 años, en Semana Santa, me confieso, comulgo al menos una vez y vuelvo a caer en este pecado de lujuria con mi ex alumno, que es ahora mi novio. Sucedió que otro alumno me empezó a decir piropos y eso a mí me gustó. Me gustó sentirme halagada, deseada por alguien más, aumentaba mi soberbia, despertaba mi sensualidad, pero en realidad ese muchacho ni me gusta, ni lo deseo, ni lo quiero. Me gusta lo que
produce que yo sentirme halagada, pero él no me gusta. Quiero gustarle, pero él no me gusta. Sin embargo, caí en el juego y empecé a chatear con él, a mandarle mensajes, a jugar con las palabras, y sí ha habido contacto físico, nos hemos besado y él también ha ido a mi departamento. Wow, increíble. Bueno, en ocasiones hemos estado a punto de tener relaciones sexuales, pero no ha pasado. Sin embargo, eso ya es una infidelidad y me siento muy mal por eso. Luchaba conmigo misma, me decía que no debía continuar, pero en cuanto el muchacho me hablaba, mi soberbia se apoderaba de mí y me entraba en el juego de palabras. Deseaba que aumentara mi ego. Siempre al principio son palabras, después cuando quiere contacto físico. La soberbia es reemplazada por mi complejo de que me debo someter, que si empecé el juego debo llevarlo hasta el final y que eso me merezco por ser una mujer fácil. Gracias a Dios nunca se ha consumado. El muchacho me dijo que tiene el historial de todas las conversaciones y de todos los mensajes, no solo míos, sino de todas las personas con las que establece contacto. Me dice que su deseo no es causarme problemas, sino pasar un rato agradable, que me está empezando a tomar cariño y que mejor hay que llevar las cosas con calma. Con el inicio del año nuevo, o sea, estamos hablando ya del 2011, decidí terminar con todo. Sentía pena por mí, por serle infiel a mi novio, por mi novio porque no se merece lo que le hago, y por el muchacho porque siento que lo rebajo a objeto. Me siento muy mal. Decidí ya no seguir. Pensaba confesarme y pedir consejo al sacerdote si debía o no contarle toda la verdad a mi novio. No quiero perderlo, pero tampoco quiero mentirle. Decidí ya no seguir con el muchacho, ya no le escribía tanto y procuraba evitarlo. Pensé que ingenuamente que con eso todo estaría resuelto. Pero mi novio descubrió una conversación mía con el otro muchacho. Inesita, esto está bien complicado, ¿verdad? Se repite lo mismo. Se repite lo mismo. Pero en este caso, mira, peor aún, porque ella está con ese muchacho que es su alumno, el segundo alumno, ¿no? Y ni siquiera le gusta, o sea, no me gusta, pero quiero atraerlo. No quiero gustarle, pero él no me gusta a mí. Y se mete en un juego, pues, de seguir. Qué engaño, Dios mío, que el demonio puede hacer en nosotros, ¿no? Qué engaño tan fuerte, ¿no? Esa mujer está atada, ¿no? Yo creo que sí, claro. O sea, las heridas no curadas la llevaron a ahora a ser una mujer atada por estas debilidades, por espíritus y tantas cosas que puede pasar esta pobre joven. Sí, creerse que es una mujer fácil, ¿no? Mira, sí. Eso merezco por ser una mujer fácil, dice. O sea, se está autocastigando también. Sí, y no es, ella dice, mi orgullo, mi soberbia, que quiero yo escuchar que me digas palabras bonitas. No es orgullo, no es soberbia, hermana. Lo que pasa es que tú no te amas, ¿no? Tú no te quieres, tú no crees que realmente eres bonita y necesitas escucharlo. Amén. Quieres escucharlo. O sea, quieres una voz de amor, una voz de algo bonito, escucharlo. Y entonces le haces caso al primero que te dice palabras bonitas, ¿no? Amén. O sea, está bien herida su autoestima y su área sexual, pues. Sí, dice aquí, cuando mi novio se enteró de todo, me sentí morir. Empezó a juzgarme, a reclamarme, a revisar mis cuentas de correo, Facebook, todo, dice por acá. Wow. Me sentí expuesta y me sentí bruja en tiempo de Inquisición. O sea, juzgada, señalada, podrida, ¿no? Como si me desnudaran frente al público y pasaran todas las personas a verme, a ver mis defectos, a revisar centímetro por centímetro. Me da mucha pena. Sé que lo merezco, pero no sé si pueda soportarlo. Siento que debo soportar todos sus insultos y todas sus preguntas para juzgarme. Quisiera evadirlos, siento muy feo. ¿Debo soportarlos? No le dije detalles y le oculté que había ido a la casa.
Él me pregunta si fue, yo le digo que no. O sea, le está mintiendo también. Ya fue descubierta, pero no quiere que el novio se moleste más, ¿no, Inés? Ahora, pasa algo también muy interesante, Pepe, que lo mismo que le hizo el primer novio a ella, dejarla por otro, ella está haciendo lo mismo con los demás. Ella guarda una rabia y esa cólera la guarda con el primer novio y no lo ha perdonado. No perdonó al primero, no perdonó al segundo, no perdonó al tercero, no ha perdonado. Pero si su corazón hubiese perdonado, ella tendría otro tipo de relación sentimental con el novio, pues, con los muchachos. Así es. Ahora, lo que nos cuenta aquí es de que ahora es él, el novio, Ajá. ¿no? Con el que le fue infiel a su segundo novio, ¿no? O sea, el primer novio le es infiel a ella. Que se casa con una joven, Ya, ¿verdad? ella, a su tercer novio, le es infiel. El ateo. Sí, exactamente. Le es infiel con su alumno. Con su alumno. Y a su alumna le es infiel con otro alumno. Claro, ya ese alumno ya no era su alumno. Era su novio, ¿no? Claro. Y ahora ella está, dice ella que ahora ese alumno, o sea, su novio realmente ahora, le está pidiendo que le cuente los detalles, así como ella se lo exigió, ¿no? Al primero. Al primero. O sea, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué pasa, Pepe? Que cuando existe esa intimidad sexual, esa relación sexual, se creen tan inseguros, ¿no? Se creen tan inseguros de no agradarle al novio, que por qué me dejó, porque no le hice yo lo que él qué cosa me está haciendo, o sea, en esa parte, ¿no? En esa parte carnal. Así y es. Mira, se repite y se repite. Se repite, da vueltas, es un ciclo, ¿no? Ella actúa ahora como la agresora, ¿no? Uh-huh. Ella actúa haciendo daño. Exactamente. Por el daño que le hicieron a ella. Dice ella, no le dije detalles, le oculté muchas cosas. Y dice, yo les aseguro que no tengo interés en el otro muchacho, ¿no? Uh-huh. Que a quien amo es a mi actual novio y cometí un error, pero no quiero perderlo. Sin embargo, estoy dispuesto a renunciar a él. Decidí alejarme, desaparecer, quería morirme por haber causado tanto dolor y hacer que alguien más perdiera la fe, porque me reclamó que siendo yo supuestamente una persona de fe, haya hecho lo que hice. Quería que me tragara la tierra, decidí poner tierra de por medio. No podía dejar botado el trabajo, decidí esperar a que terminara el ciclo escolar para buscar un cambio de escuela y pensé en mudarme de casa. Sentía que solo mi presencia hacía daño al hombre que amaba y como lo amaba tanto decidí desaparecer para no causarle daño. Me sentí tan indigna, sabía que merecía todos sus interrogatorios, insultos y todo lo que él quisiera hacerme, pero ya no quería, ya no podía soportar ningún insulto más. Apagué mi teléfono y cualquier medio de comunicación. Decidí desaparecer. A ver, decía alejarme, dice, esto sucedió a mediados de enero del 2011. Para esto yo ya estaba en la capital y no en la provincia donde vivo. Al ver que no le contestaba, me fue a buscar, lloramos juntos. Me dijo que quería creerme, pero que le dolía mucho imaginar que había yo estado con alguien más. Bueno, wow, dice, yo fui a visitarlo el último fin de semana de enero al novio y fuimos a la catedral. Nos confesamos, comulgamos y eso nos dio mucha paz. Prometimos ya no tener relaciones sexuales. Yo prometí al Santísimo no volver a hacerlo hasta que fuéramos esposos, porque considero que eso nos debilita. Él tenía como 8 años sin comulgar y ese día lo hicimos juntos. Fue un día maravilloso desde febrero y aunque no estamos juntos, hacemos oración por teléfono. Pero el mundo nos seduce, la carne es débil, hemos estado juntos y aunque no culminamos el acto sexual, sí hemos caído en lujuria y la semana pasada quise caer aún más y me siento sucia, dice, a ver, porque reconozco que la puerta del enemigo está abierta para que intervenga en mi vida. Él sigue revisando mis cuentas, sigue revisando, sacando conclusiones. Bueno, hemos tenido una discusión por teléfono, me cuenta por acá, y me hizo asegurarle por el Santísimo que el otro muchacho nunca me había besado, que no me había tocado. Lo hice y me sentí muy mal, con eso ya perdí mi comunión otra vez, ¿verdad? Sé que lo engañé y que hice mal, pero considero que tampoco puedo aceptar un juicio frente al Santísimo. Me da mucha vergüenza que a mi edad
esté pasando por momentos así. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo aceptar que me enjuicie frente al Santísimo, que le haga prometer cosas frente al Santísimo? Nos pregunta esta joven. Estoy arrepentida y con mucho dolor de mis pecados. Me confesaré y haré oración. Espero en Dios que puedan ayudarme. Espero sus consejos. Firma nuestra amiga oyente Rosita. Inesita. Terminando ya el programa, queridos amigos, tenemos aquí la conclusión. Inés. Siempre cuando terminamos los retiros hay una recomendación que les damos, ¿no? Y lo concluimos en el cebo, C, E, B y O. C de comunidad, E de Eucaristía, B de Biblia y O de oración. O sea, definitivamente a Rosita, de todo corazón, le decimos que el único camino donde ella va a dejar de hacerse daño y hacer daño a los demás, a ese novio presente o de repente a su futuro esposo, no sé, a cualquier persona, ¿no? En esta área sentimental y sexual que ella vive tan atormentada, si ella no vuelve al Señor de corazón y de verdad se integra a una comunidad que, como ella misma reconoce, estamos en el mundo y tenemos pues tantos ataques, y el demonio está pues como león rugiente buscando devorarla a ella y hacer daño a todos los que la rodean, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer, pues. Amén. O sea, Amén. La única manera. Rosita. Ella y él. Como te dice Inés, lo que te recomendamos es que interrumpas la relación con este novio que tienes ahora. Que vivan unos 3 meses mínimo separados. Mínimo. Hemos tenido casos así, ¿verdad, Inés? Uh-huh. Y dan resultado. Cuando se separan y aprenden a ser felices, primero el uno sin el otro. Uh-huh. Para poner toda su felicidad y que la fuente de felicidad sea Jesucristo. Porque lo que has estado buscando en uno y otro hombre ha sido el amor. Te has sentido sola, despreciada, vacía, y en tu corazón ha habido un gran vacío que solamente puede ser llenado por el amor de Dios. Nadie va a llenar, ningún hombre podrá llenar ese vacío. Por eso es que cuando estás con uno y aparece otro, caes, porque tu corazón aún sigue sediento de ese amor, aún sigue vacío. Con el que estás no te sientes llena, porque a ti lo que te falta es Jesús. Luego esa etapa tiene que ser, ¿esa etapa para qué? Para reencontrarte contigo, con el Señor, dejar que Dios te sane, te libere, ¿no? Tú puedas perdonar a estos novios que has tenido, puedas perdonar a esos tíos. Exacto. ¿No? Tener una sanación interior pues fuerte, ¿no? Y no más separarte del Señor. Sí. Separarte de este joven, unos 4 meses sería ideal. Fortalecerte si quieres ser feliz, porque lo que va a venir en tu vida, si tú no tomas una decisión inmediata, es desastre, caos, y un caos que va a arrastrar también a tus hijos. Tienes que vivir un proceso de sanación interior, de liberación y de conversión. Como te recomiendan nuestras hermanas por acá, nuestros hermanos, es ayunar, ¿no? Ayunar, convertirse, asistir a la Eucaristía, no verte más con ese joven, haz ese trato con él. Ajá. Cuando estés ya feliz, sana, liberada, una mujer nueva, ahí fuerte podrás tener discernimiento para saber si este es el joven con el que puedes emprender una etapa, una vida matrimonial, porque lo que te llevó a estar con él es confuso aún, inclusive es la carne la que te ha llevado a ese impulso, ha sembrado a ti, ha movido en ti ese deseo de estar con este joven, pero tú realmente no lo conoces como es él, no sabes si podría ser feliz con él, porque cuando uno está en la carne no tiene discernimiento. Por eso vive primero esta etapa, sé feliz con el Señor, alégrate en el Señor, fortalécete en Él, intégrate, como te dijo Inés, a una comunidad, hazte miembro de una comunidad, y sola no vas a poder, por más que tú digas, no, que yo me confieso y caigo, me confieso, claro, pues porque no tienes comunidad. Intégrate a una comunidad y ahí el Señor te mostrará si este es el joven
o si debes empezar otra oportunidad de repente más adelante. Acuérdate que Jesús siempre te espera y con Él es posible una nueva vida. ¡Chao! Lo que me hace feliz es saber que tu amor